Quiero hoy compartir con todos ustedes, no solamente con los que estamos aquí hoy, que vamos a recibir esta palabra directamente, hoy domingo 8 de julio del 2012, 8 de julio del 2012, acá en la ciudad de Maracaibo. Quiero compartir este mensaje que el Señor me dio. Yo vengo hace ya varios meses recibiendo de parte del Señor una palabra clara para el pueblo. Hace poco estuve en Phoenix, Arizona, estuve en Green Forest, Arkansas, y he estado visitando, lógicamente, otros países, otras ciudades. Y una de las cosas que siempre he querido es dar en el blanco, poder ir a los sitios y llevar una palabra clara, una palabra que dé revelación, que dé entendimiento, que liberte, que sane, que transforme. Porque ¿de qué me vale hablar de mucho conocimiento bíblico o muchas cosas históricas o muchas citas bíblicas si no produce cambios? La Biblia dice, el Señor dijo que su palabra, que la palabra que sale de su boca, dice que saldrá y hará lo que Él ha determinado que debe hacer, y dice que ella, la palabra, nunca volverá a Él vacía. Eso es lo que es la palabra profética. La palabra profética, la Biblia es palabra profética, y la palabra profética cumple un ciclo. La palabra profética cumple un ciclo perfecto. Ella sale, va a hacer lo que tiene que hacer y regresa al Padre con el objetivo logrado, adquirido. Se alcanza el objetivo, nunca falla. Y de eso vamos a hablar más adelante, sobre cómo trabaja el ciclo de la palabra y los tiempos, los 4 tiempos en el ciclo de la palabra para su cumplimiento. Acuérdense que el Señor Dios es un Dios de procesos, generacional y de diseño. Tiene un diseño, trabaja por generación y trabaja con procesos. Y eso es lo que hace la palabra. Entonces, una de las cosas que a mí siempre me ha mantenido muy atento y siempre inquieto es que yo no me convierta, y perdonen lo que voy a decir, yo no quiero ser un predicador más. O sea, pararme en un púlpito, dar una palabra como la da cualquiera y ya, qué bonito predica, qué bien. No. Yo cuando me paro en un lugar a predicar, como hoy aquí, yo quiero marcar tu vida con la palabra. Yo creo que dentro de unos años, como viene mucha gente y me lo dice, doctor Porras, hace 20 años, hace 15, hace 30 años, hace 10, yo escuché una palabra que usted dio y cambió mi vida. Eso es lo que yo quiero que se haga. Ahora mismo voy a estar en Colombia, el 27 de este mes en Cartagena, un evento enorme que hay allá, y me invitaron. Por cierto, me llamó la atención porque el apóstol Johnny Copete me dice, mira, el tema que vas a predicar tiene que ver con romper paradigmas. Yo quiero que vengas esos 3 días y quiero que traigas acá una palabra donde rompas todos los paradigmas que están en la iglesia, que están en el pueblo, que no son bíblicos. Imagínense, y le dije, me la pusiste de bombita así, me tiraste una bombita para que yo te la bateara. Le dije, claro, el hombre sabe lo que a mí me gusta. Digo, ese hombre lo que es un rompe paradigmas, y voy a romper paradigmas a Colombia. Tengo años que no voy a esa zona. He ido a Montería, donde tenemos una congregación, el pastor Arquén Sánchez, pero a Cartagena no voy desde el año, si no me falla la memoria, 1996, cuando di un evento grandísimo allá. Y este regreso es un regreso que tiene una marca profética. Ahora el 27, 28, 29 en Cartagena. Y cada vez que yo hablo con gente como él, por ejemplo, como este apóstol, me dice, él estuvo en mi casa acá, hace unos meses atrás, hace como 8 meses, 7 meses, estuvo almorzando conmigo, y él me hablaba de lo que pasó con la palabra, cómo la palabra marcó Cartagena. Y yo siempre he querido eso, le he dicho, Señor, dame el privilegio, dame el honor de ir a las ciudades y marcarlas con una palabra. Usted sabía que nosotros como profetas, como hombres y mujeres del Señor, donde quiera que vayamos tenemos que marcar ese sitio con la palabra. Usted no se da cuenta que el Señor, donde quiera que iba, marcaba el sitio, marcaba a la gente. Y así soy yo. A mí me gusta ir a los sitios y que producir una marca indeleble en ese lugar, que no importa que pasen los años, los siglos, eso quedó marcado ahí.
Y eso es lo que trato de hacer en esta mañana. Amén. Quiero compartirles lo que el Señor me dio. Destinados para reinar. Destinados. El Señor nos destinó a nosotros para reinar. Ahora, todo lo que el Señor ha hecho, nuestro Padre Celestial, todo tiene un propósito. Ayer o anteayer veía un programa en la televisión, un documental sobre el universo. Me fascina ver esos programas del universo, porque cada día que veo esos programas me doy más cuenta de lo que dice la Escritura. Bueno, y el científico decía que la Tierra estaba en un lugar tan perfecto para tener este clima, para tener vida. Usted sabe que la Tierra tiene 5 esferas: troposfera, donde nosotros estamos, estratosfera, mesósfera, ionosfera y esósfera. 5 esferas. Y esas 5 esferas son las esferas que nos permiten habitar en la Tierra y protegen a la Tierra de los meteoritos y de todas esas cuestiones que hay en el espacio que pueden golpear la Tierra y destruirla. Entonces él decía que Júpiter fue el planeta donde hubo el choque de esos meteoritos hace unos años atrás, ¿verdad? Fue contra Júpiter, que lo pasaron por el mundo entero, como esos 5 o 6 meteoritos dieron con aquel ímpetu, hermano. Qué explosión tan tremenda fue esa, de megatones de atómicos ahí, una cosa tremenda. No sé cuántas bombas atómicas era eso juntas, miles. Y él decía que si no hubiese estado Júpiter ahí, hubiese venido hacia la Tierra. Entonces él explicaba que Júpiter, coincidencialmente, qué sé yo, está en un lugar donde todos esos meteoros muy grandes se van hacia Júpiter porque es tan grande y tiene una fuerza de atracción tan grande. Sí, el magnetismo que tiene. Tan grande que atrae todos esos meteoritos grandes. Entonces no, está ahí protegiendo la Tierra. Si no fuera por Júpiter, ya esta Tierra no existiría. Y yo me reía, porque la Luna está allí y la Luna permite que la Tierra funcione como funcione, que el agua funcione, que la marea funcione. O sea, todo está como que es imposible que esto sea una coincidencia, porque todo está, pero él dice que si es 1 grado más, 1 grado menos, esto sería un desastre. O sea, que está puesta en el sitio que tiene que estar. Y eso me muestra a mí claramente cómo la Escritura, cuando habla en los salmos, en los proverbios y en la palabra profética, habla de la tierra como el lugar creado por el Señor y diseñado con un propósito divino. Es imposible que esto sea una coincidencia. O sea, todo lo que el Señor ha creado tiene un propósito, todo. No hay nada sin propósito. Pero para no alargar tanto la cosa, usted sabía que usted y yo fuimos creados con un propósito. Usted nunca va a alcanzar, entre comillas, la felicidad, que nosotros en verdad no caminamos en felicidad. Felicidad es producto de las circunstancias. Si tengo dinero, estoy feliz. Si tengo salud, estoy feliz. Si mi esposa me ama, estoy feliz. ¿No entiendes? Si las cosas van bien, estoy feliz, pero si no, pues estoy infeliz. Nosotros no caminamos por felicidad, nosotros caminamos por gozo, que es un don. Es una manifestación del Espíritu, Si dependemos de la felicidad, vamos a estar tristes y contentos, Usted no se ha levantado muy triste algunas veces y otras veces muy contento porque está andando en la carne, hermano. Cuando usted anda en gozo, no importa qué dice la circunstancia, usted sigue caminando en gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, nosotros debemos caminar en gozo, porque eso nos da fortaleza. ¿Me está siguiendo? Tenemos la fortaleza del Señor para caminar cada día. Ahora, el Señor nos creó con un propósito. Todo lo que Él ha hecho lo hace con un propósito. Y usted y yo fuimos creados por una razón específica. Y usted nunca va a alcanzar la felicidad, el verdadero gozo, hasta que usted no entienda, hasta que usted no pueda entender por qué usted fue creado. O sea, ¿por qué yo fui creado? ¿Para qué? Cuando usted descubre algo, usted tiene que saber para qué es. Usted no ha agarrado cosas y dice, ¿para qué será esto? Aparatos, equipos, ¿de qué será esto? El pastor de ovejas
allá en el año 1947, que andaba por las cuevas del Qumran. Andaba con unas ovejas y se le hizo tarde y no se pudo regresar y se quedó metido por allá con las ovejas detrás de una montaña y buscó una cueva y se metió en la cueva. Pero hacía frío porque era tiempo de frío, y entonces cuando revisó entre la cueva consiguió un montón de jarrones y de vasijas. Habían ahí medio enterradas una y empezó, y había un montón de papeles y lo sacó y yo no sé cómo prendió fuego y se calentó. Y después al día siguiente se dio cuenta que eran unos manuscritos. Y había quemado un montón. Entonces llevó el manuscrito, vio que eran como unos manuscritos y los llevó al mercado, lo compraron, averiguaron dónde era y consiguieron 920 manuscritos más los que quemó. Porque toda la noche se estuvo dando calor con los manuscritos. ¿Se imagina todo lo que quemó? Qué lástima no saber el propósito de algo, ¿verdad? Él era ignorante, que iba a saber el que estaba quemando eso para calentarse. Lo que estaba quemando era un tesoro, y es como quemar billetes de 100 para prender un cigarrillo. La persona se va a poner un cigarrillo y prende con un billete de $100 el cigarrillo, ¿eh? ¿Se ha imaginado eso? Ok, entonces, usted no fuma, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Entonces, la vida y la escritura nos enseña a nosotros que tiene que haber un propósito en nosotros. Yo no pude haber venido a esta tierra simplemente para vivir aquí los 100 años que voy a vivir, amén, y ya pasar de aquí y no dejar nada. Yo vine acá, yo dije, Señor, yo no me quiero ir de esta tierra sin lograr algo. Yo quiero conocer mi propósito, y de eso vamos a hablar. Nosotros, según la Biblia, según la palabra, escuche esto, fuimos destinados para reinar. Ahora, eso va a golpear mucho a su mente. Y si es religioso, más todavía. Si no es religioso y todavía no ha recibido al Señor, es más fácil. Es más fácil que lo entienda que una persona religiosa. La gente religiosa es la gente más difícil para entender la palabra, porque ya tienen la cabeza llena de basura. Entonces, con un religioso tiene que sacar el basurero primero para después poner la palabra. Los odres viejos, dice el Señor, que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. El odre viejo son los odres religiosos, el sistema religioso. Entonces, para tú poder meter esta palabra revelada del principio, del propósito divino de la creación del hombre, en una mente que está llena de religión, tienes que primero limpiar. Fíjese que no se equivoca jamás la palabra. Cuando el Señor le habló a Jeremías, capítulo 1, versículo 9, que le dijo, yo te he hecho profeta para las naciones, vas a llevar mi palabra. Y la palabra que vas a llevar, lo primero que va a hacer esa palabra es destruir, arruinar, despojar, desarraigar, pulverizar. No. Primero destruir. ¿Qué era lo que iba a destruir? Todos los sistemas religiosos, todos los criterios humanos de las cosas. Y luego vas a edificar y vas a plantar. Ahí está. Eso es lo que hace la palabra. La palabra viene al hombre cuando es revelada, viene por el Espíritu, y lo primero que hace es comenzar a limpiar el basurero que tenemos en la cabeza. Porque el intelecto, la razón, la experiencia humana, todo lo que hemos vivido de este mundo no tiene nada que ver con el plan divino. Este mundo, así como está, así como lo ves, está diseñado para tu destrucción. Este mundo, desde el momento que Adán pecó, cayó de la gracia, el mundo cayó en un caos y se produjo muerte, y desde entonces la muerte ha estado sobre el hombre. Vino Yeshua a redimirnos de eso. Entonces, este mundo está programado para destruirte, pero si tú estás en el Señor y en la palabra, entonces tú puedes fácilmente caminar en otra dimensión, amén, en la dimensión de la palabra. Entonces, destinados para reinar. El Padre nos creó primeramente a su imagen y conforme a su semejanza. Génesis 1:26. Entonces dijo Elohim, que es el término hebreo que aparece original, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio. La palabra dominio en hebreo es la palabra radah. Radah, R-A-D-A-H, radah. Esa palabra significa ejerzan el gobierno. Gobiernen la tierra. Les doy autoridad para ejercer gobierno sobre la tierra. Ahora, ¿por qué cito Génesis 1:26? Porque si yo quiero conocer cuál es el propósito por el cual el Señor me creó, tengo que empezar por el principio. Como se dice por allí, ¿verdad? Vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo yo puedo saber ahora mismo a qué vino el Señor, cuál es el plan conmigo, qué va a hacer conmigo, si primero no me voy al plan original? ¿Cuál fue el plan original?
¿Qué fue lo que se planteó desde la misma creación del hombre? ¿Qué fue lo que el Padre Eterno le dijo al hombre? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Ahí está. Si yo logro descubrir eso, entonces hoy en día puedo entender por qué vino el Señor y para qué me redimió y para dónde voy. Yo no puedo saber para dónde voy si no sé de dónde vengo. Yo no puedo saber para dónde voy si no sé de dónde vengo. Yo tengo que saber de dónde vengo, cuál fue el origen mío, mi origen, para conocer mi presente y saber hacia dónde voy, cuál es mi futuro, mi destino profético. Entonces, la Biblia, una de las cosas que hace desde el mismo comienzo es que nos muestra el diseño original. Diga conmigo, nuestro Padre es un Padre de diseños. Quiere decir que antes de crear algo, Él lo diseña. Un ingeniero, ¿verdad?, necesita un arquitecto, el arquitecto hace los planos, basado en lo que le diga el que va a hacer el edificio, cuál es la necesidad que hay, cuál es el plan que hay, cuál es el proyecto. Y entonces eso estaba escuchando yo un video ayer de Donald Trump, este hombre que es multimillonario de Estados Unidos y construye muchos edificios grandes. La torre de Donald Trump es gigantesca y él dice que un día se le presentaron unos tipos multimillonarios con un plano. Él dice que eso fue insólito. Un plano de un edificio de 76 pisos creo que eran. Y cuando él revisó todo aquello, porque querían que él los ayudara, él revisó todo, se dio cuenta que la estructura abajo de lo que iban a hacer no era correcta. Y él no puede entender cómo se equivocaron en eso. Él lo dice ahí, yo no entiendo cómo se equivocaron en pensar construir un edificio de 76 pisos y hacerle la base que ellos pensaban hacer. Eso jamás iba a aguantar eso. Dice que no puede creer eso, decía él. ¿Cómo puede una persona levantar un edificio de cualquier tamaño si no tiene un fundamento, si no tiene una base? Amén. Cuando el Señor nos creó, Él nos creó con un fundamento claro, profundo, porque Él sabía lo que estaba edificando. Entonces dice que cuando Él nos creó, al hombre, nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Dicho en unas palabras más sencillas para que lo entendamos, para no darle tanta vuelta a la palabra imagen en el hebreo, la palabra semejanza en hebreo, son términos que son bien interesantes porque sí traducen imagen. O sea, que nos creó en su molde, a su semejanza, con sus características. Bueno, hay un montón de explicaciones que se te pueden dar, pero vamos a simplificarlo. El Padre nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Lo único que significa es que nos creó en su clase, a su nivel, en su condición. Y si te digo algo más, te me puedes asustar, pero te lo voy a decir. Porque es duro decir esto, es muy duro porque la gente dice, este hombre está loco. Pero bueno, lo mismo le dijeron al Señor. Cuando los fariseos atacaron al Señor en Juan 10, Juan capítulo 10, búscalo por ahí, Juan capítulo 10, porque oían que el Señor hablaba y decía, y hablaba que Él era hijo de Dios, el hijo de Dios. Ellos se enojaron y le dijeron, te vamos a matar. Y dijeron, bueno, pero ¿por qué ustedes me quieren matar? Miren las obras que yo he hecho y dígame por cuál de ellas. Dice, no, no por tus obras, sino por lo que estás diciendo. Porque estás blasfemando, te has hecho a ti mismo hijo de Dios. Cuando le dijeron eso, Él le dijo, pero ustedes no han leído la Escritura. Y aquí viene la parte dura. ¿Usted está preparado para lo que yo le voy a decir? Esta parte es muy dura. Búscalo por ahí. Ahí está Juan 10 algo. Y Él les dijo, ¿no habéis leído la Escritura que dice, vosotros sois dioses? Vosotros sois dioses. Y ellos quedaron impactados cuando Él le dijo, eso lo encontraste el texto, Juan 10. No, Juan 10 donde dice vosotros sois dioses. En Juan 10, 35, léelo. Escuche, lee 34 y 35, dale, escuche. Yeshua le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada. ¿A quién llamó dioses? A aquellos a quienes vino la palabra del Señor. Vuélvelo a leer, ya va. Yo quiero que usted entienda esto porque vamos a entrar en una dimensión acá que si usted logra entender hoy, si el Espíritu hoy se le revela a usted, usted va a salir aquí caminando, hermano, mire, en alas. No va a caminar, va a volar. Otra vez.
Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamo dioses Si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios. a aquellos a quien vino la palabra de Dios. ¿A quién llamó dioses? A aquellos a quien vino la palabra de Dios. Ya se lo voy a explicar. Y la escritura no puede ser quebrantada. Y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Después qué dice? Al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. ¿Por qué dice la escritura? Y el Señor se lo recalca. Le dice, vosotros sois dioses, dice la escritura, por causa de la palabra que ellos recibieron. Porque dioses ahí con D minúscula, claro está. Lo que está diciendo es, no se refiere a mí como hombre humano, mis debilidades, se está refiriendo a que al la palabra venir a mí, la palabra sobrenatural, el poder de la palabra creativa, el poder de la palabra profética, al estar en ellos, se convirtieron en hombres sobrenaturales, en Superman. ¿Pero por qué causa? Por causa de la palabra profética, o es que no es así, como usted vio cómo obró Moisés. Lo sobrenatural, los grandes profetas, ¿por qué obraban en tantas cosas sobrenaturales? El mismo Yeshua, vio cómo operaba y Yeshua caminaba, ¿sí se acuerda? Cómo él vivía, cómo él operaba, siempre caminaba ¿en qué? En lo sobrenatural. ¿En qué caminaba Yeshua? En lo sobrenatural. Entonces cuando dice vosotros sois dioses, ellos se impactaron porque la religión no los dejaba ver lo que eran. Uno de los peores daños que tiene el pueblo del Señor hoy día es que la religión tiene un velo puesto por causa de la religión. La religión no nos deja ver quiénes somos. Los prejuicios, la carnalidad, las debilidades, nos vemos demasiado en nuestras propias circunstancias. Yo conozco mis debilidades, yo conozco mis tribulaciones todos los días, conozco mis limitaciones. A veces no soporto este cuerpo, lo limitado que es, porque cuando uno conoce este nivel de palabra, no veo la hora de salir de este cuerpo, hermano. Vuelvo a decirlo, cuando conozco lo sobrenatural de la palabra y cómo se opera en el mundo sobrenatural, no veo la hora de salir de este cuerpo. Uno está encarcelado en este cuerpo, pero mientras estamos aquí, dice que este tesoro, la palabra revelada, mora en vaso de barro. ¿Para qué? Para que la gloria no sea nuestra, sino de Él. ¿Lo ve? Entonces eso es lo que hago todos los días. Yo me veo en mis debilidades, veo mis circunstancias, veo mis limitaciones. A veces no entiendo por qué me pasan cosas y el Señor me dice, quédate tranquilo. Vives en un mundo natural, tienes un cuerpo natural, muchas cosas te pueden suceder en un momento determinado, pero ellas no rigen tu vida. Tú tienes un gobierno sobrenatural en tu vida que es la que gobierna tu vida. No dejes que las circunstancias te den tristeza o alegría, simplemente domínalas. Entonces, cuando dice que Él nos creó a su imagen conforme a su semejanza, es que nos hizo en su misma clase para que operáramos, viviéramos y actuáramos en su clase, en su nivel sobrenatural. Entonces vemos la creación del hombre desde el principio, lo pone en un huerto que es el lugar de su presencia, permite que el hombre esté delante de su presencia 24 horas al día. Entonces acá dice para ejercer dominio, fíjese lo que puse aquí. Primero, nos dio la capacidad de decidir por nosotros mismos, no nos dio libre albedrío, sino la capacidad de decidir. Observe, Génesis 2, 16, 17. Y ordenó Yahvé, Elohim, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. La Iglesia Católica Romana enseña el libre albedrío del hombre, no la Biblia. Lo vuelvo a decir, la Iglesia Católica Romana del hombre y muchas religiones en el mundo enseñan el libre albedrío del hombre. Eso no lo enseña la Biblia. ¿Qué entendemos por libre albedrío? La capacidad de tomar decisiones sin tener consecuencias de ningún tipo, porque soy libre de actuar. Vuelvo a decirlo. Libre albedrío es
la capacidad, supuesta capacidad que Dios me ha dado, si es que el Señor me dio libre albedrío. No nos dio libre albedrío. La gente dice que Dios te dio libre albedrío. Si tú dices, si alguien te dice a ti, sí, Dios nos dio libre albedrío, digo, un momentico, si Dios te dio libre albedrío, si el Padre te dio libre albedrío, entonces, ¿por qué cuando el hombre pecó lo sacó del huerto y lo condenó a juicio y a maldición? Porque si tú tienes libre albedrío, el libre albedrío es la capacidad de decisión que yo pueda tener un ser humano, por ejemplo, tener para actuar sin tener consecuencias por sus decisiones y su actuación. Pregunto, cuando el hombre actuó en ese supuesto libre albedrío, ¿tuvo consecuencias por su pecado, por su acción o no? Entonces no tenía libre albedrío. Pues si hubiese tenido libre albedrío, ¿por qué el Señor lo condena? Se le dio libre albedrío. ¿Por qué lo saca del huerto? ¿Por qué muere espiritualmente? ¿Por qué le cae la maldición encima? ¿Por qué viene la enfermedad? ¿Por qué viene todo eso sobre el hombre si tenía libre albedrío? No tenía libre albedrío. Eso es una mentira satánica. ¿Qué fue lo que él le dijo al hombre? Mire bien, léalo. Él le dijo, y ordenó el Eterno al hombre diciendo, de todo árbol del huerto come libremente. Yo te doy todos los árboles, come. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces no hay libre albedrío. Ahí está la excepción. Eso es una excepción. Claro. Decreto con fuerza de ley. Ahí hay un decreto con fuerza de ley. Tú quebrantas este decreto y tú sufres las consecuencias de tu desobediencia. Entonces no hay libre albedrío. Eso es lo primero que tenemos que aprender hoy. Tus decisiones tienen consecuencias positivas o negativas. El Señor no te dio a ti libre albedrío. Cuando Él creó al hombre, dice que lo creó a su imagen y conforme a su semejanza para que el hombre tuviese dominio, para que reinara sobre la tierra. Bajo ciertos estatutos, preceptos y condiciones, cláusulas. Él le puso cláusulas claras al hombre para gobernar. Él no le dijo, gobierna la tierra, haz lo que te da la gana. No, vas a gobernar bajo estas condiciones. Le puso cláusulas, ¿o no? Fíjese que en Deuteronomio 30:19, el Señor dice algo interesantísimo. Dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Y dice, hey, escoge la vida para que vivas. Escoge la vida para que vivas. En otras palabras, puedes decidir qué escoges, pero si escoges mal, sufre las consecuencias. Si escoges bien, disfrutas los beneficios. ¿Estamos claros ya por ahí? Ok. Entonces, Él le entrega al hombre una autoridad y un dominio condicionado. Diga, condicionado. Puedes comer de todo árbol, disfruta la tierra, gobierna, pero ese que está ahí, no lo toques. Una pequeña restricción, aquí mando yo. Como diciendo el hombre, cada vez que ves ese árbol ahí, acuérdate que yo soy el jefe aquí. Tú eres el rey de esta tierra y la gobiernas, pero aquí mando yo. Un solo arbolito, había millones de árboles. Cada vez que ves ese arbolito, acuérdate que yo soy el que mando aquí. Un recordatorio, una advertencia. Yo soy el jefe acá. Tú estás gobernando porque yo te di la autoridad. Pero a lo que voy es, creó al hombre y le dio gobierno, autoridad, señorío. Lo creó originalmente. ¿Cómo lo creó? Eso es lo que yo quiero que entienda. ¿Cómo lo creó originalmente? No le dio libre albedrío, le dio capacidad de decidir por su propia cuenta, pero hay algo que sí le entregó gobierno. Digan, nos entregó gobierno. Entonces, cuando digo el plan original, ¿en qué consistía? En crear al hombre. Uno, lo creó para que fuera su hijo. Diga, Dios me creó, el Padre me creó para que fuera su hijo. No para que fuera siervo. Él creó y diseñó un plan perfecto para el hombre. Él sabía que el hombre iba a pecar, pero su plan original no sería afectado. Ya vamos a ver lo otro. Él creó un diseño, un plan perfecto para el hombre. Ya vamos a hablar del gobierno. Perfecto. Gracias, hermana. Aleluya. Ok, él creó un plan, un diseño, un plan perfecto para el hombre. Perfecto. Y si fue perfecto, ¿por qué el hombre pecó? Él sabía que el hombre iba a pecar, pero su plan original no sería afectado. Yo quiero que usted sepa algo, lo que el Señor habló desde el principio. Todo se tiene que cumplir, todo se va a cumplir. Ahora,
le entregó el gobierno al hombre, a sabiendas de que el hombre iba a pecar. Pero ¿tendría el Padre Eterno provisión para ese pecado? Claro. Fíjese usted si es tan sabio nuestro Padre, y la Biblia lo aclara tanto, que dice que antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo y del hombre, que vino mucho después de la creación del mundo, primero el mundo fue creado, después fue el hombre. Imagínense los millones de años antes de que creara el hombre, que primero creó el universo y después, miles de años después, crea el hombre. Dice que antes de la fundación del mundo, no del hombre fue mucho después, pero también antes del hombre, claro está. Dice que inmoló a su propio hijo para redimirnos a nosotros, y todavía no existíamos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Prevención. Él sabía que el hombre que iba a crear millones de años en el futuro, en el tiempo nuestro, ese hombre iba a pecar, y él lo diseñó de tal manera que hizo provisión de redención antes que el hombre pecara. Antes que el hombre fuese creado, inmoló a su hijo antes de la fundación del mundo. Quiere decir que cuando él crea al hombre, a sabiendas de que iba a pecar, ya tenía el plan original de redimirlo, de salvarlo, de rescatarlo. Entonces su plan no va a fallar. Estaba todo fríamente o calientemente calculado, porque eso es fuego puro, calientemente calculado. Amén. Él sabía que el hombre iba a pecar, pero hizo provisión desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, somos creados a su imagen y semejanza, ¿correcto? O sea, en su nivel, en su clase. Cuando digo somos creados a su imagen y semejanza, es que tenemos la posibilidad, la habilidad, el derecho. Mire que dije derecho. Él nos los dio por gracia, ¿verdad? Le concedió al hombre eso y nos entregó ese derecho. No lo teníamos, pero Él nos entregó. Él nos lo otorgó. No fue que yo me lo gané. Fue un privilegio lo que me tocó, es verdad, pero después que yo lo recibo se me hizo un derecho, eso es mío, Él me lo dio. Por eso es que lo podemos reclamar, porque por ser hijo, Él crea al hombre como hijo, que vamos a hablar de eso. Entonces me otorga ese derecho de gobernar, de reinar, de hacer lo que Él me manda hacer. Entonces, somos creados a su imagen y semejanza. En resumen, somos creados para actuar, para operar, para vivir en la dimensión que Él vive, sobrenatural. Estoy hablando del plan original. Usted y yo no tenemos por qué estar ni enfermos, ni pobres, ni arruinados, ni miserables, ni viviendo lo que estamos viviendo. No tenemos por qué estar así. Esto no fue el plan original del Señor. Que haya sido culpa nuestra, que pecamos, que fallamos, que cometimos errores, todo ya se lo voy a mostrar. Pero lo que yo quiero que usted entienda hoy, para que renueve su mente, usted no tiene por qué estar ahí. En enfermedad, en ataduras, en opresión, en miseria, en pobreza, desanimado, triste, asustado porque los demonios lo van a enfermar, porque se va a morir. No, Él no me creó ni a ti ni a mí para vivir en esa condición. Uno, porque me creó a su imagen y semejanza. Dos, fuimos creados para estar en su presencia y gobernar. Cuando Él me creó, me puso en su presencia, puso al hombre en su presencia. ¿Por qué? Ya lo va a ver. El yo ser creado para gobernar me está poniendo en su clase porque Él es el rey del universo. Y cuando puso al hombre en la tierra, lo puso para que gobernara, un virrey. El hombre era un virrey. Él era el rey del universo y el hombre era un virrey en la tierra, el rey de la tierra. Y lo puso para gobernar. Ese fue el plan original. No lo hizo siervo, lo hizo su hijo. Lo primero que hizo fue hacerlo hijo. Ya lo vamos a ver. Pero el hombre cae de su gracia y cometió transgresión y fue destituido de su posición original. Cometió transgresión, transgredió la palabra, transgredió el pacto original. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, judíos y griegos y gentiles y paganos y todo el mundo. Porque los judíos se esconden en el pueblo escogido y entonces ellos dicen que no, que ya la salvación les pertenece a ellos. Por aquí que les pertenece, que no reciban a Cristo, a ver, que no reciban al Señor y que no se arrepientan y que no sean llamados y elegidos por el Señor, a ver si van a entrar al cielo, a ver si van a entrar al reino. Imposible. Por cuanto todos pecaron, judíos, griegos, paganos, todo el mundo quedó fuera. Por cuanto todos pecaron, así que ahí no hay una excepción con los judíos. Todo judío tiene que aceptar al Mesías, si no, no es salvo. Ah, no, porque yo nací en Israel hay mucha prostituta y mucho pagano y mucho brujo y mucho hechicero y mucho homosexual. ¿Quiere decirme entonces que porque son israelitas son salvos? Hay muchos rabinos que rechazan al Mesías, que no quieren saber nada de Yeshua. Ah, sí, rechazando al Mesías, blasfemando contra Él, viviendo una vida pecaminosa. Y tú me vas a decir que porque nacieron en Israel son salvos. ¿Dónde está esa doctrina? Eso no lo enseña la Escritura.
Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están privados, destituidos de la gloria del Padre Celestial. Isaías 53:1 habla de cómo el Padre profetizó la redención del hombre. Que eso se te tiene que grabar en tu corazón, tienes que renovar tu mente. Esta palabra tiene que meterse en tu mente porque tu mente fue bombardeada por 20, 30, 40 años, la edad que tengas, con basura, ideas totalmente contrarias a la palabra. Digo basura entre comillas porque me refiero a todo pensamiento o toda idea o toda doctrina que va en contra de lo que establece su palabra, la palabra del Eterno. Entonces, en Isaías 53 hay una palabra profética y dice, escúchela: ¿quién, dice el profeta, ha creído a nuestro anuncio? Ese es el Señor hablando. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo, el poder, verdad, de Yahvé? Subirá, hablando del Mesías, cual renuevo delante de él. El Mesías subirá, está hablando de la resurrección delante de él. Pero como raíz de tierra seca. Como raíz de tierra seca, eso es una expresión hebrea que significa saldrá del mismo infierno donde fue a tener por causa del pecado del hombre. ¿Me está escuchando? No le puedo dar ahorita la exégesis de todo ese pasaje porque no salimos más nunca. Pero cuando dice ahí, sobre quién se ha manifestado, subirá cual renuevo delante de él, o sea, como un retoño que sale de lo profundo de la tierra. Como raíz de tierra seca. Raíz de tierra seca se refiere al infierno. Como raíz de tierra seca, no habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Está hablando de la cruz del Calvario. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo, Yeshua, cargó con nuestras enfermedades. Preste atención de aquí en adelante. Él cargó con mi enfermedad. Si Él cargó con tu enfermedad y con mi enfermedad, yo no tengo por qué ser escaparate del diablo. Tú no tienes por qué permitir que tu cuerpo venga a morar demonios o enfermedades. Cuando una enfermedad toca tu cuerpo, tú eres el único que tienes la autoridad, porque ese es tu cuerpo, para decirle a la enfermedad: te vas de aquí en el nombre de Yeshua, porque tú no me perteneces. La enfermedad no se va a ir si tú no la sacas. Y te lo digo, las bacterias, las enfermedades, los espíritus que causan todo eso, conocen la palabra. Conocen la palabra. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, especialmente en el 10 y en el 11, dice que a él, a Yeshua, se le fue dado ese nombre, Yeshua, Ya de Yahvé, Shua de salvar. Yeshua, Dios salvando, se le dio ese nombre para que toda rodilla se doble de lo que están en los cielos, la tierra y debajo de la tierra delante de ese nombre y confiesen que Yeshua HaMashiach es el Señor, o sea, es el dador de la vida, es lo que significa el Señor ahí, el Edom o el Kyrios en griego. Que toda lengua confiese que Él es el que da vida. Quiere decir que cuando tú entiendes quién eres y que Él te redimió de la enfermedad, y tú conoces claramente que el Señor de la vida está en ti, y sabes que la escritura profética dice que Él llevó tu enfermedad, tú no tienes por qué seguir aguantando la enfermedad todos los días. Hay diferentes niveles de fe. Aquellos que no tienen ninguna y se mueren porque ni en la medicina creen, o no tienen plata, o no tuvieron cómo tener un buen médico. Hay muchas razones. Otros que tampoco tienen fe en el Señor ni en la palabra, pero tienen dinero o pueden comprar una medicina y se sanan. Y está bien, gracias al Señor por la medicina y los médicos, hermano. Si no, yo creo que ninguno estuviera por aquí. A mí me salvó un médico teniendo, yo sé que la mano de Dios estuvo ahí. Días de nacido, un mes de nacido, me dio yo era asmático, chiquito, y mi madre dice que me tiró, llegó al hospital, ya yo estaba listo y me tiró en las manos, me tiró literalmente en las manos del médico. Había mucha gente y ella me tiró así y el médico me agarró y le dijo, si lo traes 5 o 10 minutos más tarde se muere. Soy un milagro del Señor. Entonces la medicina cumple su propósito. Hay gente que depende de la medicina y no está mal, la medicina está ahí para ayudarnos. Ese es el segundo nivel.
El tercer nivel, aquellos que creen por sanidad. Me enfermé, Señor, tu palabra dice que tú sanas, me declaro sano. Y se sana, ese es el tercer nivel. Pero hay un cuarto nivel que es el más alto. Vivir en la salud divina. Es aquellos que hemos creído que la salud nos pertenece y que hacemos medicina preventiva. Le decimos al diablo, diablo, tú aquí no tienes lugar, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo no te doy cabida en mi cuerpo. Ese es el nivel más alto de salud. La salud divina. Amén. Y dice, Él mismo cargó con nuestras enfermedades. ¿Estamos claros? Él se llevó tu enfermedad, mi enfermedad. Yo tengo por qué cargar con ella. El diablo te va a decir, no, pero es que Dios te está probando. No, mijo. Toda la prueba ya se la puso a Yeshua y Él la llevó por mí. Yo no tengo que llevar ninguna prueba. Este templo, este cuerpo es templo del Espíritu Santo y tengo que ir a predicar el reino. Y llevó nuestros dolores. También se llevó los dolores. Ay, que me duele aquí, ay, que me duele allá. Echa fuera ese dolor en el nombre de Yeshua. Tienes la autoridad. Escúchame, te llamó para reinar. Estamos destinados a reinar. Reinar es, cuando te pongo destinados a reinar, destinado para gobernar. El Señor te entregó a ti, oye lo que te voy a decir, bajo la dirección del Espíritu Santo, pero te entregó tu autogobierno. Tú tienes que aprender bajo la dirección del Espíritu a autogobernar tu cuerpo, autogobernar tu vida. Tu vida no puede ser llevada del tumbo al tambo por la idea de los demás, por la idea de los políticos que te dicen una cosa hoy y otra mañana, por la idea de los filósofos, de los religiosos, por la idea del diablo, de los demonios, o por la idea de las circunstancias, o por lo que te pasa alrededor. Debes asumir el autogobierno. Tú eres el único dueño después del Señor de este cuerpo. Tú eres quien administra este cuerpo y tú le vas a entregar cuenta al Señor por la administración de este cuerpo. Si tú estás obeso, demasiado flaco, enfermo, adolorido, el Señor te va a pedir cuenta porque Él te entregó ese cuerpo para que tú lo cuidaras. Ay, pero es que a mí me gusta comer mucho, usted sigue comiendo. Ah, pero que a mí me gusta comer a las 2 de la noche, a las 2 de la mañana, sigue alimentando. Grasa, porquería, cómete todo lo que tú quieras. Pero recuérdate, el Señor te va a pedir cuenta por eso. Te va a pedir cuenta, ser responsable porque tú eres el administrador de tu salud, tú eres el administrador de tu cuerpo. Mire, yo le echo el cuento clarito. Yo tengo 57 años y mire que, y le soy sincero, nunca me había pegado la edad como este año. Y usted dirá, ¿cómo es eso, pastor? Mire, hermano, ¿cómo me cuesta levantarme a mí ahora a las 5 de la mañana? No sé por qué, pero eso es un sueño tan sabroso, hermano, a las 5:30. Es el mejor sueño. Yo, ay, no me quiero levantar. Uno siente, mire, de toda la noche, de toda la madrugada, el sueño más rico, dígame, es el de las 5, ¿verdad que sí? Uy, que uno se para al baño un momentico y se vuelve a tirar esa camita y se encurruca ahí, y no se quiere salir de esa cama. ¿Cómo me ha costado, hermano? Y entonces estoy así durmiendo y digo, me tengo que levantar, no puede ser. Y el cuerpo, no, pana, que te vas a estar levantando, vamos a dormir, nada de, no, quédate ahí, ya tú estás viejo, me dice el cuerpo, yo estoy cansado, ya vas para 60, ¿qué te pasa, Jorge? Tú estás loco, todo el mundo durmiendo y tú como un bobo corriendo por allá afuera. Tú no estás para eso, tú eres un ministro, tú eres un hombre serio, que haces tú pegando carrera como un loco por ahí. Óigame, hermano, la mente, el cuerpo, el diablo, todo el mundo se aprovecha contra mí. Me pega duro y entonces ese sueño que me cae, hermano, ay Dios. Y empiezo a dar vuelta y a batallar. Como yo tengo el reloj, el celular mío programa, ¿no? Entonces me suena a los 5 minutos, yo lo apago y vuelve a sonar. Y lo vuelvo a apagar, hermano, y lo apago como 10 veces, pero me tengo que levantar. Como a la hora por fin me levanto, hermano, a las 6 de la mañana. Me meto en la regadera, agua fría conmigo, hermano. Yo soy lento en la mañana y es agua fría. Y total es que hago un esfuerzo. Pero, hey, es mi salud. Yo podría estar ahorita con 56 años, muy justificado, con una rolo de barriga, lleno de caspa, calvo, con los dientes picados, quejándome de todas las enfermedades. ¿Y qué me va a decir usted? Y usted me viene con un cuento, pero hermano, ¿qué te pasa? Yo tengo 57 años, ¿qué quiere? ¿Que esté sano? Sí, pastor, pero ese caspero que tiene encima, y esa barrigota, y la tensión, no puede ni respirar, predica y se ahoga, no puede ni siquiera danzar un ratico, ¿qué le pasa? No, hermano, ya yo estoy viejo, ya yo pasé esa etapa, pero nada, yo en eso, y ahorita estoy en otra etapa, hermano, y el Señor viene pronto y ya yo me voy a ir, yo creo que ya estoy muy viejo, pues mejor me voy. Yo tengo muchas excusas, pero eso es lo que llamamos excusas baratas. Entonces a las 5:30 de la mañana cuando suena ese reloj, ay Dios, cómo yo me levanto, hermano, y después para empezar a correr, empiezo a ahora, ¿sabes lo que es?
Hay que estar loco, hermano, para levantarse a las 5 de la mañana a correr con 57 años, después vivir una vida luchando como yo, ¿verdad? Y empiezo a correr ahí, pero me esfuerzo. Y ya a los 10 minutos que estoy corriendo, doy gracias al Señor que me levanté, porque me renuevo como el águila. Tengo 57, pero aparento 27 o 37. Aleluya. Amén. Y el 8 de septiembre, por fe, se lo vamos a demostrar. Eso es sabroso. Vamos a hacer una caravana, acuérdense. Como 20 carros, vamos a ir pitando por causa del evangelio, el reino, vamos a establecer reino en esta tierra, amén. Así que anímese, véngase conmigo. Si no puede correr, ruede en el carro, no me refiero con la barriga. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Todo nos duele, pero podemos superar esos dolores, amén. No se quede con el dolor, échalo fuera. Y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones. Escuche eso. Fíjese, no dice por nuestros pecados. Dentro del término transgresión en hebreo incluye pecado. Pero pecado, vamos a ver cómo yo explico esto, señor. El pecado es desagradable delante de Dios, pero el pecado está en un nivel más bajo que la transgresión. La transgresión es una violación directa a Dios mismo y a su palabra, en donde la consecuencia es la muerte. Cuando Adán cometió alta traición, él no solamente pecó, porque es claro que está incluido el pecado, él cometió transgresión. Transgredió el pacto, y todo el que transgrede un pacto, la consecuencia es la muerte. Pero no todo el que peca muere. Fíjese, Moisés pecó, David pecó. Moisés pecó, David pecó, Ananías y Zafira pecaron. ¿Por qué Moisés muere y Ananías y Zafira y David no? David cometió un pecado terrible, pero no murió. ¿Por qué Moisés sí? Y Ananías y Zafira, porque Moisés y Ananías cometieron transgresión. David no cometió transgresión, pecó, pero no cometió transgresión. La transgresión es el nivel de pecado más alto, donde hay un espíritu de rebelión que se opone a lo establecido por Dios directamente. Le dijo a Moisés: te acabaste, no me santificaste, ven acá. Y lo raspó, se lo llevó. Ananías y Zafira no estaban bajo la gracia, acuérdense, ellos no eran miembros de la iglesia. Ellos no eran salvos. Un cierto hombre llamado Ananías y su esposa, no habla de creyente, personas del mundo que quisieron aprovecharse de la unción que había, de la bendición, y dijeron: mira, no, nosotros vendimos esto en tanto. Y el Espíritu Santo hizo y los mató en seco, porque estaban cometiendo transgresión, estaban mintiéndole a la Ruach HaKodesh y no estaban bajo la gracia, no tenían protección. David adulteró, censó al pueblo, se comió los panes del templo, que era prohibido, y fue sin culpa delante de Dios. Y cuando muere, el Señor le dice a su hijo Salomón: si fueres íntegro como tu padre David. Imagínese usted, entonces, ¿dónde está la doctrina que tenemos nosotros? Qué errado estamos con el pecado, ¿no? Él llamó a David íntegro. ¿Y por qué lo llama íntegro si David pecó? Es que David pecó como tú y como peco yo y como peca todo el mundo, pero David nunca cometió transgresión contra Dios. Tú no puedes juzgar la transgresión igual que cualquier pecado. Por eso dice: pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, rebeliones. Por nuestras rebeliones. Esto, ¿cómo? Las pagó todas. Todas nuestras transgresiones. Por eso es que el creyente jamás podrá blasfemar contra el Espíritu. Porque el creyente no puede cometer transgresión. ¿Sabe por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Tiene la Ruach HaKodesh. Imposible. Porque la transgresión viene del Espíritu, no del Espíritu, del hombre interior. Y el hombre, nosotros tenemos una nueva creación. Y si tú lees 1 Corintios 12, te dice claramente que nadie puede llamar al Señor Señor sino por el Espíritu. Y nadie puede llamar al Señor anatema sino por el Espíritu. Lee la palabra para que tú veas. El que dice que el Señor es anatema, que es maldición, lo está haciendo, pero no puede hacerlo
a menos que sea del Espíritu. Y como una persona nacida de nuevo que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu va a permitir, el mismo Espíritu que transgreda. Imposible. Es imposible. Ahí se resuelve el problema de que si blasfemo contra el Señor, los hijos de Dios no podemos blasfemar, es imposible. Ahora, pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Ya quité esta religión de encima. Molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre Él, gracias. Y por su herida fuimos nosotros sanados. Por su herida yo fui pasado, llevó. Vea los tiempos. Él mismo cargó. Después dice, herido, azotado, humillado, pasado. Pero Él fue traspasado, pasado. El precio de nuestra paz cayó, pasado, sobre Él. Y por su herida fuimos sanados. Todo implica un tiempo pasado. Quiere decir que eso ya está hecho. Cuando yo entiendo que vivo en el reino, que fui destinado para reinar, es porque yo me tengo que ubicar en la fe de quién soy en Él, la legalidad de lo que yo soy. Está la parte legal y está la parte vital o experimental. La parte legal es que mi mente, que está llena de religión y un montón de conceptos, de tanta comentario bíblico que hay por ahí, yo los boté todos. Limpié mi biblioteca de todos esos comentarios religiosos, hermano. Un montón de teólogos que yo no sé dónde sacaron tanta opinión de hombre, hermano. Y entonces te enredan la cabeza con un montón de conceptos que no tienen revelación bíblica. Pero el Señor me mostró que Él me redimió de toda esa maldición. Que ahora mi mente tiene que ser renovada de todos esos conceptos religiosos, de todas esas ideas preconcebidas, y colocar mi mente, renovarla, dice Pablo, renovaos, Filipenses 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabes lo que está diciendo? Que nuestra mente tenga una actitud no satánica, sino espiritual, bíblica, de tal manera que cuando yo hable conforme a la palabra. Porque tu mente te va a decir, te duele, estás mal, estás limpio, nadie te quiere, estás rechazado, eres un cualquiera, no vales para nada. Eso te va a decir la mente cuando no está renovada. Cuando tú la empiezas a renovar y a cambiar, esos pensamientos comienzan a desaparecer, esa suciedad, esa basura se empieza a reciclar y la empiezas a sacar, a botar. Y llega un momento que tu mente te queda limpia y sabes quién eres, qué puedes y qué tienes. Eso es una práctica diaria y eso solamente lo puede hacer la palabra profética cuando rompe las fortalezas. 2 Corintios 10, versículos 3, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra interna, no son carnales, naturales, sino poderosas a través del Padre, a través de Dios, para la destrucción de fortalezas. Está hablando de las fortalezas mentales que el diablo, a través de ideas, conceptos, intelectualismo, religión, todo ese basurero que se nos metió en la cabeza hace años, para que esas armas, a través de las armas del Padre eterno, derribemos toda fortaleza, toda altivez y todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y lo lleve totalmente en obediencia y cautivo a Yeshua HaMashiach. Nuestra mente tiene que ser sometida. Eso no es fácil. Claro que no es fácil. Yo no te estoy diciendo que es fácil, pero ese es el proceso, ese es el camino que tenemos que llevar. Hacia allá donde tenemos que caminar. ¿Es duro? Sí. ¿Es posible? Sí. ¿Tienes que hacerlo? Sí, tienes que hacerlo. ¿Es costoso? ¿Hay que pagar un precio bien caro? Claro que hay que pagarlo. Todos tenemos que pagar ese precio. Entonces él dice, fuimos sanados. Eso legalmente, eso fue hecho. Entonces estoy hablando de la parte legal de la redención. Según la abogacía, según el derecho, eso que está ahí es la humanidad. Mira cómo te lo voy a poner, doctor Vidal. Y tú corrígeme, que tú eres abogado. Esto que está aquí es un documento legal sellado y firmado, ¿verdad? Y fue el fallo, este es el fallo que dio el Tribunal Supremo Celestial en cuanto al hombre. Su pecado, su enfermedad, su maldición, todo. Aquí está el fallo. Y dice que eso es caso juzgado y no admite prueba en contrario. Es una sentencia firme, no admite prueba en contrario. No tiene apelación de ningún tipo, es un caso juzgado, está sentenciado, no hay quien pueda apelar. ¿Y sabe qué está diciendo eso ahí? Que yo fui redimido, caso cerrado, fui redimido, no hay más caso. Yo fui redimido, fui sanado, fui libertado, fui sacado de la miseria, de la pobreza. Ahora pertenezco al reino del Padre eterno y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, es caso juzgado. Ay, que si me pierdo, ay, que se va para el infierno. No,
tu caso y el mío, cuando Él nos salvó y nos eligió para la redención eterna y para darnos el reino, Él nos proveyó una salvación eterna. Nos las dio, nos eligió, nos escogió por gracia, cerró el caso, lo selló, es caso juzgado, no permite prueba en contrario, no admite prueba en contrario, está sellado. Pleno derecho. O sea, eso es un caso, ¿cómo le llaman? Cosa juzgada, de pleno derecho. Sentencia firme, cosa juzgada. No hay vuelta atrás. Párese aquí. En esa palabra, párese, eso es caso juzgado, eso es sentencia firme, eso no tiene vuelta atrás. Ay, pero si me pierdo, imposible. Entonces Dios miente, entonces su palabra no cumple lo que tiene que cumplir. Ah, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. Si tú haces lo que te da la gana, que no te conforme a la palabra, vas a pagar las consecuencias de tu pecado. Transgresión no puedes cometer porque tienes el Espíritu Santo, pero pecado puedes hacer y puedes salir de esta tierra antes de tiempo. Y perder tu bendición y perder tu herencia y perder muchas cosas por desobediente y por agarrar la gracia como desgracia. ¿Me estás escuchando? Ey, cuidado con esa doctrina que anda por ahí, salvo siempre salvo. Eso es otra cosa. Cuidado con eso. Gente, ay, salvo siempre salvo, algo que me da la gana. No, aquí hay una sentencia, aquí algo fue juzgado. Si tú pisoteas la sangre del Señor y el sacrificio para hacer vagabundería, entonces vienen consecuencias. Si la haces en pleno conocimiento, porque a veces son tentaciones, situaciones que vives, ay Señor, no quiero, es verdad, y sientes un arrepentimiento y te sientes mal. Pero si tú empiezas a pecar y como que nada, no te importa, ah no, yo soy salvo, y hago y deshago y peco, no, yo soy salvo, siempre salvo. Ahí viene el problema. Lo que viene es juicio. Horrenda expectación de juicio, Hebreos 10:22. Busca ver la cita si no estoy fallando, creo que Hebreos 10:22. Solamente te espera una horrenda expectación de juicio cuando haces eso, ¿ok? Entonces, la vida de Yeshua nos revela la creación original. ¿A qué vino Yeshua al mundo? Sí, vino a redimirnos, a rescatar al hombre del pecado donde cayó, de la transgresión. Dice que llevó todas nuestras transgresiones, pero escúcheme ahora. La vida de Yeshua, su comportamiento en ese cuerpo humano, como el Hijo del Hombre, la versión, el Hijo del Hombre es la versión hispana, es Ben Adán, el Hijo de Adán. Esa es la traducción correcta, Ben Adán, Hijo de Adán. El Ben Adán vino para revelarte a ti y a mí cómo fue la creación original cuando el Señor dijo, yo he creado al hombre a mi imagen y conforme a qué, a mi semejanza. Yeshua vino y cuando comienza su ministerio te empieza a hablar del Padre y te empieza a hablar del plan original y te empieza a decir todas las cosas como fueron hechas. Y su vida, como el Hijo del Hombre, como Ben Adán, el postrer Adán, el segundo Adán, vino a mostrarnos cómo era el hombre antes de pecar. Vino a mostrarnos el hombre que Dios creó en Adán, el primer Adán. Vino a mostrarnos en qué dimensión operaba. Fue creado en la clase de Dios. ¿Cómo vemos a Yeshua caminando en la esfera del reino? Dije que la tierra tiene 5 esferas. Aquí operamos nosotros. Cuando Yeshua entra al mundo, oído, cuando Él entra al mundo, como hijo del Altísimo, no estaba bajo la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1 y 2. Porque ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach. Ahí termina el texto, no sigue el otro, lo añadieron. Versículo 2. Escuche, porque la ley del espíritu de vida en Yeshua HaMashiach nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, o sea, de la ley mosaica. Yeshua comenzó a operar en este mundo bajo la dimensión del reino. Él no tenía pecado. Él no estaba bajo maldición. Él estaba como Adán antes de Adán pecar. Así era que caminaba Adán. Por eso el Señor vino a la tierra y tú lo veías, controlaba la naturaleza. Vientos, cálmense. Ese era el Adán, así caminó Adán. Los animales le obedecían, los demonios lo veían, se postraban. Sabemos quién eres, el Santo de Dios. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios lo reconocían. Todo el mundo lo reconocía, menos el pueblo de Israel. Todos lo reconocían, menos el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que proféticamente iban a ser velados. Le pusieron un velo. Todo el mundo vio al Mesías, menos los judíos. Profético. Fíjense que el 99.99% de los milagros, de la sanidad y de las maravillas que hizo el Señor en su ministerio, se la hizo a paganos, a gentiles, no a judíos. Y Él le dijo a los judíos de su tiempo, le dijo, miren, allá en el tiempo antiguo, había muchas viudas,
en Israel. Sin embargo, Elías fue enviado a la viuda de Sarepta, que no tenía nada que ver con Israel. Y después le dijo, y en Israel en aquellos tiempos habían muchos leprosos. Y ninguno fue sanado, sino que Eliseo fue enviado. Naamán fue enviado a donde Eliseo. Y Naamán era sirio. Cuando los fariseos escucharon eso, le agarraron piedra para apedrearlo, porque ¿qué les estaba diciendo? Ustedes son tan desobedientes, tan tercos, que aún durante toda su historia, cuando el Señor tenía que hacer un milagro, lo hacía primero en los inconversos, en los paganos, que en ustedes, porque son un pueblo rebelde, que nunca han creído a mi palabra. Eso lo dijo el Señor, no yo. Así que eso que andan por ahí en el mesianismo rabínico, que porque se ponen un kipá y se cortan el que te conté, se hacen la circuncisión y entonces guardan el Shabbat, creen que, y hacen aliyá, porque no es aliyá, es aliyá, entonces creen que ellos pertenecen al reino. Eso es religión, eso es judaísmo. El Señor no practicó nunca el judaísmo, el Señor atacó al judaísmo, eso es un veneno. El judaísmo es un veneno religioso. El Señor vino a traerte gracia, salvación, redención en Él. Es Yeshua quien salva, Él es quien da liberación, Él es quien te ministra la vida, no el judaísmo. Ni los pentecostales, ni los evangélicos, ni los bautistas, ni los presbiterianos, ni yo, ni nadie. Yeshua. Amén. Yeshua. Entonces, la vida de Yeshua nos revela la creación original. Mira su vida. Mira cómo caminó, cómo habló, con qué autoridad operó. Y ese fue el hombre que Dios creó originalmente. Y hacia allá es que Él quiere que caminemos. Efesios, capítulo 4, versículo 13. Léelo, 12 y 13. Corre. ¿Sabes lo que dice ahí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento, a la revelación del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, lógicamente, y al conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura, de la plenitud de Yeshua HaMashiach. Ese es el rumbo que llevamos, poder caminar en esa dimensión. Él dijo, las obras que yo he hecho, vosotros haréis en mi nombre, y aún mayores, dijo, porque yo voy al Padre. Ustedes ahora tienen mi poder para hacer cosas mayores de las que yo hice, porque yo estaba limitado, decía el Señor. ¿Y por qué estaba limitado? Porque como hombre no había redimido a la humanidad. Él estaba limitado, no podía hacer muchas cosas, milagros, sanidades aquí y allá, pero no podía dar salvación hasta que no muriera y resucitara. Acuérdense que la salvación viene después de la resurrección, entonces él no podía salvar a nadie. En la cruz, el ladrón aquel que le dice, Señor, acuérdate de mí, hoy te digo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dice, a ti yo te digo hoy, ciertamente estarás conmigo en el paraíso. A ti yo te digo hoy, no te digo que hoy estarás, a ti te digo hoy, ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Porque no le podía dar salvación, tenía que esperar morir y resucitar, ¿ok? Entonces Él te dice, hey, tú puedes hacer mayores obras las que yo hice. ¿Cuáles? Salvar. Ese yo no puedo salvar a nadie mientras estuve en la tierra. Tenía que morir y resucitar, porque ¿cómo iba a salvar al mundo si no había muerto y resucitado? La salvación viene por causa de la redención en Yeshua y su resurrección. Si no, no hay salvación. Tú y yo podemos hacer lo que Él no pudo hacer, darle salvación al mundo. Tú y yo podemos predicarle a una persona y decirle, recibe vida eterna, y se la damos. El Señor no lo pudo hacer porque estaba restringido por causa de que tenía que morir primero y resucitar. Y nos dijo a nosotros, ahora ustedes en mi nombre hagan lo que yo no pude hacer. Lleven vida, ministren palabras, sanen a los enfermos, ministren vida eterna. Imagínense el privilegio que nos entregó, y aquí estamos nosotros. Ay, Señor, dame una locha para completar medio, Señor. Ay, dame un centavo de dólar para completar el pesito para poder comprar unos guineos y comer y un pan. ¿Sabe de qué estoy hablando, verdad? Él vino primero a revelarnos al Padre como nuestro Hacedor, Creador y Padre eterno. Fíjense que él siempre habló del Padre, del Padre, del Padre. Mi Padre y yo uno somos. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y siempre que habló, nunca habló de Dios. La palabra Dios no existe en la Biblia. Dios no existe en la Biblia. Eso es palabra. Dios viene del término griego, del término latino, Deus. Oído a esta historia. Dios, a la palabra Dios, viene del término latino Deus. Deus viene del término griego Zeus. Y Zeus es un dios pagano de los griegos. Hello. De ahí viene Dios. Claro, entre comillas, nosotros decimos Dios Padre. Claro, ese nombre Dios nosotros lo estamos redimiendo, porque es un término hispano refiriéndonos al Creador. No está mal que se diga, no estoy diciendo que está mal, pero yo quiero que sepa el origen. Él es nuestro Padre. Yeshua jamás
Cuando se refirió a Dios, jamás lo llamó Dios, nunca. Siempre le llamó mi Padre, mi Padre, mi Padre. ¿Por qué? Porque lo primero que el Padre Eterno le dio al hombre cuando lo creó fue paternidad. Y lo primero que el hombre perdió cuando cayó de la gloria de Dios, ¿sabes qué fue? Lo primero que perdió la paternidad, perdió relación con su padre, dejó de ser hijo. Y al ser hijo, al dejar de ser hijo y fue echado del huerto, dejó de ser hijo y pasó a ser siervo. La servidumbre vino después de la caída. Por eso que usted va a ver todo el Antiguo Testamento, la Tanakh, Dios, el Padre, hablando, mi siervo fulano, mi siervo sutano, y aún hablando del Mesías, mi siervo vendrá, porque en la cruz iba a ser siervo. Filipenses 2, 5 al 11. No escatimó el ser igual a Dios, versículo 6. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, sufrió una kenosis. Se despojó de sus atributos divinos, o sea, no operó en ellos. Todo lo hizo por fe. ¿Ah? Y se hizo hombre. Y como hombre, en la cruz del Calvario, dice ahí la Escritura, pasó a ser siervo. Uno es siervo cuando el pecado te gobierna. Tú eres siervo en la Biblia cuando el pecado te gobierna. Cuando el Señor creó a Adán, no lo creó como siervo. Nosotros no fuimos creados oídos. Esto va a romper 1800 años de tradición. Nosotros no fuimos creados para servir a Dios. Los ángeles fueron creados para servir a Dios. Los arcángeles fueron creados para servir a Dios. Nosotros no fuimos creados para servir a Dios en esa condición. Nosotros fuimos creados por Dios para gobernar con Él. Cuando el hombre cae de la gracia, pasa a ser siervo. Y el Señor en el Nuevo Testamento, hablándonos del Padre, la redención, dijo: hey, a sus discípulos, nunca más os voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. De aquí en adelante seré llamado mis amigos, íntimos míos, porque ustedes van a conocer el plan de redención y la verdad. Cuando Él resucitó, dejó de ser el siervo para ser el Hijo de Dios. Después de la resurrección, recibió el título de Hijo del Altísimo. Y cuando nos salva a nosotros, nos sacó de la servidumbre. La servidumbre es el más alto nivel de la esclavitud. En una casa, en aquellos tiempos, un siervo tenía el más alto cargo dentro de la servidumbre. Y estaban todos eran esclavos. Pero el título de siervo era: mi siervo, el Damaseno, dijo Abraham, me va a heredar. Dijo: no, yo te voy a dar un hijo que te herede, porque los siervos no heredan. Nosotros no somos siervos, nosotros somos herederos del trono de Dios, herederos con Dios, herederos juntamente con Cristo. Yo no camino en servidumbre, yo camino en autoridad, en poder. Por eso es que dice: destinados para reinar, no para ser siervos. Ahora, yo no sirvo, claro que servimos. ¿Y cómo sirvo, pastor? El Señor dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por vosotros. Quiere decir que cuando yo entiendo mi rol profético de reino que tengo, a mi hermano yo le sirvo, a mi hermana yo le sirvo, a ti yo te sirvo, tú me sirves a mí. Nosotros nos servimos unos a los otros. El que quiera ser el mayor, hágase el menor, sirva. Pero cuando volteo mi cara hacia el Señor, yo no soy un siervo de Dios, yo soy hijo, porque soy heredero. Y yo no entro a la presencia del Señor como un siervo, yo entro como uno que pertenece a ese, es mi Padre. Yo no soy un siervo, soy un hijo. ¿Sí me captó la dimensión? ¿Sí le rompí ahí 1500 años de religión o no? Se rompió esa religión, ¿vio? Se vio ahora como hijo, se vio como gobernante. Bueno, Él vino primero a revelarnos al Padre como nuestro Hacedor, Creador y Padre Eterno. O sea, fue lo primero que nos vino a revelar. Segundo, Él vino a revelarnos el propósito divino de la creación del hombre. ¿Por qué el Padre nos creó? Te voy a dar las 4 razones, te las he dado. Una, te creó porque quería que tú fueras su hijo, no su siervo, su hijo, para tener intimidad contigo. 2, te creó para que habitaras en su presencia. Ese es el lugar al que tú perteneces. Al Padre, a Dios, a quien llamamos Dios, no le interesa qué tú haces para Él. Ay, me voy a esforzar, voy a ir aquí, voy a ir allá. Mire, Dios no está interesado en lo que tú hagas para Él. Eso a Él no le importa. ¿Cómo, doctor Porra? Al Padre Celestial no le importa lo que tú hagas para Él. Él no te llamó para hacer cosas para Él. Estoy rompiendo religión. No te llamó para hacer nada para Él, excepto una cosa. Ya te la explico. Porque la gente vive haciendo cosas para Dios, haciendo. Dios no te llamó para hacer nada de eso. Cuando tú miras la Biblia, Él te llamó a ti para reinar con Él.
Y no es lo que tú haces para Dios lo que vale. Es lo que Él te ordena que tú hagas. Es Él haciendo a través de ti. Yo soy su hijo, soy su canal profético y yo hago como Él me manda, yo hablo como Él me dice que hable, yo ministro como Él dice que ministre, yo comparto la palabra profética, cumplo el propósito de mi vida, es Él a través de mí. Lo que yo hago para Él no cuenta, sino lo que Él me manda hacer, eso es lo que cuenta. Si yo lo he hecho, cuenta. O sea, mucha gente se va a presentar delante del Señor sorprendido. Señor, pero si duré 40 años sirviéndote. Y el Señor le dijo, qué malo, hijo, qué malo. Yo no te mandé a servirme. Pero Señor, te serví 40 años. Y es que yo no te creé a ti para que me sirvieras. Pero Señor, y todas las iglesias que hice y todo lo que levanté, eso lo hiciste por tu cuenta. Yo te mandé a hacer eso. No, yo no te mandé a ti a servirme. Yo creé al hombre para que estuviera en mi presencia adorándome, no sirviéndome. ¿Cómo es eso, doctor Porra? Es que el evangelio nos los cambiaron, los católicos nos cambiaron el evangelio. La iglesia evangélica tiene una versión católica romana del evangelio, el voto de pobreza franciscano. Todo ese servicio religioso, eso lo inventaron los católicos y la iglesia evangélica se lo tragó. Él no me creó a mí para que yo le sirviera, Él me creó como su hijo. Un hijo no es un sirviente. Un hijo no está en servidumbre, un hijo no está en pobreza ni en miseria, un hijo no está mendigándole al padre las cosas. Yo no soy siervo, yo soy hijo, heredero, dueño, pertenezco a la casa real. Tienes que romper ese patrón de esclavitud. La gente en Egipto se convirtieron en esclavos. Israel salió con mentalidad de esclavo. Moisés trató de sacarlos y a mitad del camino vamos a devolvernos. Allá tenemos comida, allá tenemos esto, allá tenemos todo el chequecito que nos dan toda la semana. Devolvámonos. ¿Qué hacemos en este desierto? Este tipo está loco. Es mejor ser siervo en Egipto que morirnos de hambre en el desierto. Bueno, yo prefiero morirme de hambre en el desierto, honrando al Señor con mi vida y no sirviendo a los egipcios por un salario. Vives 8 horas trabajando como sirviente de una fábrica, sirviente de una empresa. ¿Cuándo vas a romper eso? Hace 35 años estaba yo trabajando como profesor en Los Teques y el Señor me dijo, yo te he llamado a servirme, y yo no quise hacer caso. Y me habló varias veces y no quise hacer caso. Un día me llamó el director del liceo y me dijo, señor Porras, hasta hoy trabaja aquí. Y le digo, ¿pero qué pasó? Y me dice, mira, yo te quiero mucho. Yo era un jovencito de 21 años. Me dice, yo te quiero mucho, tú eres un buen profesor de inglés, pero yo no sé, no te sé explicar por qué, pero te tienes que ir de aquí. Y cuando dijo eso, yo dije, yo sí sé por qué. Desde ese día dejé de trabajar en lo secular porque el Señor me estaba llamando y me habló y me dijo, hijo, yo no te llamé a ti para que estuvieras esclavizado 8 horas trabajando en el mundo. Yo te llamé a ti para que reinaras conmigo. Yo te estoy poniendo, tú eres mi hijo. Yo no te estoy llamando a que me sirvas, yo no te estoy llamando a que trabajes para mí, yo te estoy llamando a que reines conmigo, a que gobiernes conmigo, a que ministres vida conmigo. Mi mente cambió totalmente, me cambió toda la estructura. Entonces ahí vemos cómo nosotros, el Padre nos crea para gobernar juntamente con Él. Gobernar con Él. No es que yo le sirva a Él. Ahora, tú podrías decir entre comillas, cuando yo estoy gobernando, ejerciendo la palabra y haciendo lo que mi Padre, porque yo soy su hijo, soy un príncipe del reino, vamos a ponerlo de esa manera. Lógicamente, cuando yo hago lo que estoy haciendo, le estoy sirviendo, entre comillas, en el buen sentido de la palabra servir, no es servidumbre. Amén. Tercero, Él vino a revelarnos el propósito divino en la creación del hombre. ¿Cuál es el propósito? ¿Que yo fuera siervo? No, que yo fuera hijo, que yo fuera heredero, que yo tuviera un destino profético. Entonces crea al hombre como hijo, le da paternidad. Crea al hombre como gobernante, le entrega el reino. Le da al hombre como hijo herencia. Le da propósito y le da destino profético. Mire, ayer leía yo, anteayer, un rabino de la página de la Torá, una página que se llama Torá, y me metí y exactamente consigo donde un rabino está hablando del propósito del hombre. Un rabino, mire, escucha esto lo que yo acabo de leer. Decía el rabino, yo no sé realmente cuál fue el propósito por el cual Dios nos creó.
pero ahí más o menos entendemos cuando vemos a Adán cómo le servía. Yo no podía creer lo que yo estaba leyendo. Un rabino diciendo que no sabe cuál es el propósito por el cual Dios no creó. Si ese es un tipo que sabe judío, hebreo, que dice que es de la nación, que le pertenece, y el tipo no sabe por qué Dios lo creó, y es un rabino que enseña en una sinagoga. Óyeme, si tú estás en una sinagoga y tú tienes 40 años de rabino y tú eres supuestamente el guía espiritual y te pregunto por qué Dios te creó y tú no sabes, salte, retírate. La razón por la cual Dios nos creó, te la doy. 1, porque somos hijos de Él. 2, porque nos dio gobierno para gobernar con Él. 3, porque nos dio herencia, fuéramos herederos. 4, porque nos dio un propósito determinado, clave, de estar en su presencia siempre y de cumplir sus objetivos y sus propósitos claros. Y por último, Él nos creó porque nos dio un destino profético. Nos dio un destino profético. Cuando Él me salvó, me redime del pasado, me afirma en el presente y me proyecta hacia mi destino profético. En Dios no existe el tiempo. El tiempo existe en nosotros. Cuando Él te salvó y pone su espíritu y te deposita la palabra profética, en ese momento tú entras en la eternidad. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Tú no trabajas con el tiempo humano, tú trabajas con la dimensión del espíritu. Eso no está fácil de entender. Entras en la dimensión del reino. Yeshua, ¿por qué tenía dominio sobre todo lo que le rodeaba? Porque Él no trabajaba con el sistema humano. Él trabajaba en la dimensión del reino, en la esfera del reino. Cuando tú trabajas en la esfera del reino, todo lo natural se te somete. Todas las leyes. ¿Qué es un milagro? Un milagro es la intervención divina en el proceso natural de las cosas, para decelerar, acelerar o detener algo que no se supone que se detenga normalmente. O sea, si tú tiras a alguien de un edificio para abajo, una cosa, la ley de la gravitación se lo va a traer, eso es lo lógico. Un milagro es que de momento algo pesado se detenga en el aire. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo se va a detener eso? Porque nosotros sabemos que la ley física, eso no puede ser. Eso es un milagro. Cuando la ley natural o física que opera en la tierra es dominada, controlada por las leyes espirituales. ¿Qué hago yo cuando oro por una persona que lo he hecho miles de veces? Y le digo, me acuerdo ahorita, me vino a la memoria una señora en Miami. Eso fue en el año 90, 91. Mire, pastor, yo tengo un cáncer, ya estaba toda sin pelo. Estoy en tratamiento. Yo necesito un milagro. Y yo le dije, yo voy a orar por ti. Le puse la mano y maldije el cáncer y lo destruí por el poder de la palabra. Te destruyo y te ordeno que mueras, cáncer. Fue al hospital porque tenía que ir a un tratamiento. Le digo, hágame una radiografía, hágame otra vez, no sé, ecografía, radiografía, no soy médico. ¿Cómo se llama eso, doctor? Ecografía. ¡Pum! Y no había tumor. Eso es un milagro. No había tumor. En estos días me llamó el doctor, ¿dónde está Edwin Parra? ¿Dónde estás? Me llama Edwin y me dice, estamos hablando, me dice, tengo un problema estomacal terrible. He tomado de todo. Y él es médico. ¿Y qué pasó? Nada, no se detiene. Y cuando me estaba, digo, en el nombre de Yeshua yo ordeno que esa diarrea se detenga ahora mismo. Declaro tu estómago sano por el poder de la palabra. Y me dice que a los 5 minutos estaba sano. Dice, desapareció. ¿Sabe cómo se llama eso? Saber quién soy, el poder que tengo sobre la naturaleza. Tienes que ejercerlo. Ay, hermano, pero aquí yo no sé profetizar. Ahí está la palabra. Cuando tú citas la palabra, tú estás profetizando. Cuando tú proclamas lo que la Escritura dice que tú eres, que tú tienes y que tú puedes, tú estás profetizando. Agarra a tu marido borracho y profetízale. Agarra a tu mujer que es rebelde y profetízale. Agarra a tus hijos que están endemoniados y profetízale. Sobre todo cuando están durmiendo tus hijos. Ponle la mano. Y de espíritu de rebelión, suéltalo. ¿Por qué? Porque ahí vas a luchar solo con el espíritu. El chamo está durmiendo, no te va a molestar. Entonces lo agarras al espíritu solo en una esquinita. Ahora vamos a enfrentarnos los dos, porque el chamo está durmiendo y le entras a palo al espíritu. Pues si le dices al chamito, vamos a orar, no, que orar por mí, el demonio lo. Pero si está dormido, ahí lo agarraste descuidado. Y le pones la mano. Mire, yo oré por una señora, yo no. Yo le digo a una señora en Argentina, me dice, mire mi niña, 6 meses, 8 meses. Y me dice, no habla, creo que era el mal ese de Down, ¿verdad? El síndrome del Down. Todas, tú sabes, no reaccionaba normal, no era lo que era un niño normal, pues a los 6 meses. Estaba toda totalmente, el mecanismo, su mecánica de movimiento mala.
Y yo le puse la mano y le oré. Y le digo a la mamá, jovencita, la muchacha, 20 y pico de años, le digo, mira, te lo vas a llevar a tu casa. La vas a llevar todos los días. Cuando se duerma, cada vez que la veas dormida, le vas a poner la mano y vas a declarar el poder de la palabra creadora en ella. Su mecanismo, su cerebro, sus neuronas. ¡Funciona! Bueno, pasaron 2, 3 años, yo ni me acordaba del asunto. Voy a La Plata, que es una ciudad de Argentina, no Mar de Plata, La Plata. Y estoy predicando en esta congregación y se me acerca una señora y dice, ¿usted se acuerda de mí? Yo digo, ¿usted no se acuerda de una niña por la que usted oró que tenía el síndrome de Down? Ah, ya. ¿Y dónde está la niña? Y empezó a buscarla. Mira dónde vaya, es machetada y va corriendo por todo eso. ¿Y qué pasó? Me dice, yo hice lo que usted me dijo. Cada vez que estaba dormida le ponía la mano, pastor, y declaraba la palabra. Y la niña de repente empezó a correr, a brincar, a saltar hasta el día de hoy. Tú tienes el poder para cambiar a ese marido borracho por un pastor. Para cambiar a esa hija prostituta o ese muchacho drogadicto, delincuente, por un hombre de Dios o una mujer del Señor. Profetízale. Proclama la palabra en tu boca. Habla con autoridad sobre esos espíritus. Átalos y declara ese cuerpo posesión del Señor. Eso es lo que va a cambiar. Ay, Señor, si puedes hacer algo por mi hijo. Mi hija, ya lo hice. Declara la palabra, eso está hecho. Pero Señor, ¿será que es tu voluntad? ¡Claro, cabezona! Perdón. Cabezoncita, no cabezona. Él vino a revelarnos el propósito divino de la creación. Él nos hizo hijos, no siervos. ¿Entendió? Te hizo hijo. Tú no eres siervo, eres hijo, eres heredero. Nos dio el privilegio de estar en su presencia. La razón por la cual Él te creó no es para que estés haciendo obras para Él, es para que estés en su presencia. Los apóstoles, Hechos 6, estaban atendiendo mesas, haciendo obras como hacemos todos. Y un día el Espíritu le dijo, ¿qué hacen ustedes? Ustedes están locos. Yo lo llamé, usted está corriendo para todos lados atendiendo gente. Yo no lo llamé a eso. Y ellos se pararon frente a la congregación y dijeron, miren, vamos a elegir 7 personas aquí que atiendan mesas y armen sus equipos de trabajo para que atiendan a las viudas, atiendan a todo el mundo, porque nosotros, los líderes, los apóstoles, debemos permanecer según lo que el Espíritu nos dijo, orando, ayunando y buscando su presencia, porque para eso nos llamó Él, no para estar sirviendo mesa. Yo sé que eso suena duro para muchos, pero a mí el Señor no me llamó a estar... Ay, el pastor nunca me ha visitado. Yo sí puedo, te visito, pero yo no fui creado para estar visitando a nadie. ¿Y cómo me gustaría visitarte? Cada vez que puedo ir a una casa me gusta, a mí me gusta comer, sobre todo si me das comida voy. No, estoy bromeando. Me gusta ir, compartir, pero estos pastores que se la pasan todo el día en las casas, visitando, están gordísimos. Y visita. Cuando se paran en el púlpito, ¿sabe por qué no tienen mensaje? Porque no tuvieron tiempo para estudiar. La prioridad nuestra como hombres de Dios, como mujeres de Dios, no es andar en la calle corriendo, resolviendo los problemas a la gente de esa manera. No es que no lo hagas si tienes que hacerlo en un momento, no me malentienda. Mi oficio como sacerdote y como ministro y como apóstol es estar en su presencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me paro aquí, habiendo estado en su presencia, el mensaje que yo te doy va a ser tan poderoso que va a cambiar tu vida para siempre. Y eso vale más que meterme en tu casa a resolverte yo los problemas. El Señor te los resuelve así. Por eso yo con la consejería no me gusta mucho. Yo te puedo dar muchos buenos consejitos. Y te digo una cosa y te digo otra y paso 3 horas hablando contigo. El 90% no lo haces. Pierdo yo mi tiempo, te doy unos consejitos y eso no camina mucho. Pero si te doy el consejo de Dios por revelación, esa palabra quiebra tu sistema religioso, quiebra tu actitud, quiebra ese espíritu que te domina y vas a ser libre. Ese es el mejor consejo. Nos dio el privilegio de estar en su presencia, nos dio el gobierno de esta tierra y nos dio un destino profético. Usted me está escuchando, nos dio el gobierno de esta tierra y nos dio un destino profético. La palabra del Señor es profética. Ella trabaja con ciclos proféticos y 4 tiempos. Con esto termino, 3 minutos. Él nos revela, nos quita el velo de lo espiritual. O sea, descurre el velo, lo mueve. Como cuando se abre una cortina, se descurre, se abre. No discurrir, sino descurrir, de abrir. Se descurre el velo de lo sobrenatural. La Biblia, como toda es palabra profética, lo que quiere decir es que la palabra del Señor anticipa los hechos, porque ya el Señor los conoce. Cuando tú caminas bajo revelación divina, tú caminas sabiendo lo que va a pasar. Tú caminas conociendo el futuro, tú caminas sabiendo para dónde vas. Eso es lo que es la palabra profética, anticipa los hechos. Te muestra el Señor lo que viene con facilidad. Entonces, la palabra profética, que es la que te estoy hablando, entra a tu vida,
se te revela el Mesías, Yeshua. Cuando esa palabra divina, sobrenatural, entra a ti, enseguida, ese es el primer tiempo, porque la palabra trabaja en ciclos. El primer tiempo del ciclo es cuando la palabra se te revela y todo cambia. Comienzas a cambiar, a actuar diferente, a hablar diferente. Tu vida es transformada, ¡bum!, por la palabra revelada. Una vez que esa palabra llega, empieza a producir lo segundo, que es restauración. ¿Qué hace? Te restaura la mentalidad de hijo, te restaura la paternidad, te restaura gobierno, te restaura herencia, te restaura propósito, te restaura destino profético. La palabra te renueva la mente y te pone a ver las cosas en la perspectiva divina, en la perspectiva del Padre, en la perspectiva del Evangelio del Reino, en la perspectiva de lo que Yeshua te vino a enseñar. Te ubica dentro del contexto del camino correcto. Te restaura como hijo. Restaura tu salud, restaura tu mente, restaura tu visión, restaura tu finanza, restaura tu sentido de vida, restaura tu gozo, todo te lo restaura. Esa palabra te restaura. Una vez que restauras el segundo tiempo, vienes al tercer tiempo, te transforma. Comienza a haber transformaciones en tu vida y la gente dice: ¿y a ti qué te pasó? Fumaba, bebía, te emborrachaba, eras un vulgar, ahora te veo controlado, no andas en vicios. Tienes una paz tremenda, estás prosperado, estás tranquilo, tienes un hogar estable. ¿Qué te pasó? La palabra está cumpliendo su ciclo en ti. Hay una transformación que es visible. Dice que el sembrador puso la semilla y se fue a dormir. Y no sabe cómo, de noche, cuando salió, la semilla germinó y no sabe cómo. Esa es la palabra revelada. Entonces sale la planta, el tallo, la hoja, la flor y el fruto, que es la manifestación. Exactamente esa parábola es una metáfora del trabajo cíclico de la Escritura. ¿Dónde termina? En dar fruto. ¿Dónde termina todo ese proceso? Germina, sale el tallo, sale las hojas, sale la rama, sale la flor, sale el fruto y luego el fruto echa semilla y sigue reproduciéndose. Ese es el proceso del hombre de Dios y de la mujer de Dios. Después de varios años, tú tienes que estar dando fruto. Tú no puedes estar diciendo: pastor, ore por mí. Hey, tú estás para orar por otro, cuando yo por ti. Tú tienes que estar dando fruto, no seguirme pidiendo comida. Los niños piden. El que pide, recibe. Después dice: el que llama, el que toca, se le abre. Así es el orden: el que pide, el que toca y el que llama, o el que pide, el que llama y el que toca. ¿Ah? Por eso pedid y se dará, buscad y haréis, tocad y eso se abrirá. ¿Qué está hablando el Señor ahí? De los 3 niveles. ¿Quiénes piden? Los niños. El que no chilla no mama. Los niños: Señor, dame. Esos son niños. Una persona que viene pidiendo es un niño. Ahora, pero es que no tenemos que pedir al Señor. Si maduras, llega un momento que no tienes que pedir. Tú eres una fuente. Tú eres una fuente de suplir a otros. Tú eres un almacén. Cuando yo me convierto en un ministro que doy fruto, yo no tengo nada que pedir. Yo estoy para dar. ¿Por qué? Porque como tengo una comunión íntima con el Señor, yo estoy repleto de su bendición. Ya yo no pido, ya yo fluyo en lo que es mío. Entonces el niño pide porque no tiene, porque no sabe. El joven llama. El joven llama. Y el adulto, ¿qué dice? Toca. Ve los niveles. Nosotros tenemos, cuando tenemos este nivel, tenemos un respeto a la gloria del Señor, que de la única manera, mire, un adulto jamás te va a abrir una puerta de una casa, un adulto consciente, o se va a meter para un cuarto, o va a entrar a una casa y va a abrir la puerta. Son acciones, en el hebreo se ve mejor, son acciones. Cuando yo voy a hablar con el Señor, yo toco. Porque yo estoy tan claro con el nivel de respeto y honra que le tengo a Él, que yo sé cuándo tocar. Yo sé cuándo tocar. Y te voy a decir una cosa: cuando yo toco, el Señor me abre. Pero son casos muy específicos, cuando yo voy a su presencia por algo específico. Entonces son niveles, y ahí está. Tiempo de transformación. Y lo último es el tiempo de manifestación.
Ese es el ciclo de la palabra. La palabra sale, se te revela, te restaura, te transforma y se manifiesta. Cuando se manifiesta es que la palabra cumple el ciclo completo en donde tú estás dando fruto, estás a plenitud, viviendo en la plenitud del reino de nuestro Padre Celestial. Ahí es donde tenemos que vivir 24 horas al día. No te salgas de la presencia del Señor. Ay, Señor, voy a entrar en tu presencia. Señor, voy a salir de tu presencia. No. Quédate en la presencia del Señor 24 horas al día. No importa dónde estés, Señor, yo estoy en tu presencia. Tú me guardas, tus ángeles te han dormido. Yo estoy en tu presencia 24 horas. Dice que tenemos libertad para entrar delante de su presencia 24 horas al día, dice la Escritura. Todo el tiempo. Con atrevimiento, dice. Así que nosotros fuimos llamados y destinados para reinar, para gobernar. No sigas caminando en servidumbre, ni en enfermedad, ni en pobreza, ni en miseria, ni sigas viéndote a ti mismo en el fracaso que has tenido. Esto es la meditación y la reflexión de este mensaje. Ahora mismo es muy probable que tú estás pensando, ajá, yo tengo 4 matrimonios encima. Mi marido me abandonó con una más joven que yo. Mi mujer se me fue con un taxista, se me fue con el mejor amigo, se me fue con el bodeguero, con el portugués de la esquina, qué sé yo. Mis hijos son una cuerda de bandolero. Yo soy un fracaso, soy una fracasada, soy un... ¿Qué puedo aspirar yo en la vida? A lo mejor te sientes así. Y te digo eso porque yo también soy un ser humano y también he pasado por ahí. ¿Y sabes qué? Cuando uno pasa por esa situación, uno se siente la persona más miserable del mundo. Uno dice, yo a veces he dicho, yo Jorge Porra he dicho, ¿será que Dios, el Señor puede hacer algo conmigo, hermano? Señor, tú podrás hacer algo con esto. Cuando digo esto me refiero a mí. Tú podrás hacer algo con esto. Eso me pasó muchos años atrás. ¿Será que? Y yo miro alrededor y cuántos me odian, cuántos me desean mal, cuántos me desprecian. Mucha gente desprecia a uno. Yo estoy seguro que a ti te ha pasado lo mismo. Yo más por mi posición de predicador y de romper paradigmas. Hay gente que me odia, hermano. Y estoy hablando de pastores, de evangelistas, de ministros, de hermanitos, que no se supone. Pero me odian. Pues está bien. No lo entiendo, pero trato de asimilarlo. Porque sabes lo que tú ves a un ministro que tú lo conoces hace años, hermano, que le ha servido, que ha sido tu amigo o que lo has bendecido. Mire, a mí me pasó un caso con un hombre aquí en la ciudad que no tenía hijos, ni él ni su esposa. Y hace 25 años atrás yo le puse la mano a los dos en su propia congregación y el Señor le dio hijos. Tenían 16 años de casado, no podían tener hijos. Y el Señor me usa para darle el primero, el segundo y el tercer hijo. Tenía años que no lo veía y un día me lo tropecé aquí en el hotel. Y había un pequeño contratiempo conmigo aquí en la ciudad, había algunos pastores un poco enluchados conmigo y él estaba dentro del grupo. Y cuando yo me le acerqué, yo estoy pensando que el tipo de decir, óyeme, podrán tener esto con tu hermano Porra, pero la bendición que ese hombre me dio a mí. Bueno, el tipo me miró y me volteó la cara. Yo no podía creer que ese pastor, después del Señor haberme usado tan grandemente para su vida, me volteara la cara. Otro día estoy corriendo en el parque, hace como 6 meses. Estoy corriendo y cuando hago así veo un hombre que viene y me pasa por el lado. Yo digo, contra, pero se me pareció a fulano. Sigo corriendo, cuando vuelvo a dar la vuelta, lo miro bien y era el hombre. No me saludó. Me puso una cara de perro. ¿Y sabe quién es? Un tipo que estaba muerto, ya lo estaban haciendo a la urna y el Señor me usó para sacarlo del cáncer y sanarlo. Y hoy en día es un tipo grueso, gordo, grande y saludable. Y me ve en la calle y no me saluda. Hermano, ¿sabe cosa dura esa? Que tú sepas que personas están vivas porque la mano del Señor y la gracia estuvo sobre ti y tú lo bendijiste y no son agradecidos, hermano. Eso es duro, hermano. Pega, porque si tú le haces mal y la gente te responde con mal, uno dice, espérate, el tipo me está zapateando porque yo le hice mal, lo robé, lo atraqué, le quité la mujer. Tiene una causa, no me mató porque no me mató, pero una persona que tú le has dado de comer, que el Señor te usa para darle la salud, para bendecirlo, para darle hijos, para prosperarlo, le pones comida en la boca, ropa muchas veces. Dios te usa para bendecirlo. Y que te vean en la calle, hermano, y te volteen la cara por el odio que tienen encima. Es duro. A lo mejor tú estás pasando por eso. Ministros que te ven, tú eres un fracasado, tú eres un cualquiera. Sigue grabando, hija, yo no puedo parar, ya. Sigue grabando, no te preocupes. Tú eres un cualquiera. Tú eres un yo no sé qué, mira, tu mujer te dejó, tu marido te dejó. Tú eres un fracaso como ministro. Yo sé que puedes sentir eso. Yo lo he sentido. ¿Tú sabes por qué yo estoy predicando la palabra?
Óigame, porque la mano del Señor es tan poderosa en mí, su gracia, que me lleva a predicar. Pero si fuera por mí, por Jorge Porras, hermano, yo no predicaría más nunca. Se lo estoy diciendo. Si fuera Jorge Porras, yo agarraría mis maletas. Yo se lo he dicho muchas veces, mis 4 trapos, hermano, y me voy a vivir bien lejos de Maracaibo y de Venezuela. Si usted me deja decir a mí, yo me largo. Me largo, hermano, bien lejos, donde nadie me conozca. Quiero vivir tranquilo en un sitio para allá, no sé, vendiendo cebolla, vendiendo papa en un mercado donde nadie me conozca, pero soy feliz. No tengo nadie que me mire feo. ¿Sabe por qué soporto las caras feas y amargas y el desprecio? Por causa del evangelio. Por ser obediente. Por ser obediente a él, no porque quiero aguantar eso. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? A lo mejor te sientes enfermo, rechazado, tu mamá, tu papá, tu pastor, qué sé yo, qué basurero te cayó a ti encima. Te voy a decir solo una cosa. Solamente piensa cuánto el Señor te ama, cuánto el Señor te quiere, cuántas cosas grandes quiere hacer Él contigo, para que pongas a un lado todo ese basurero y te concentres y pon tu mirada en Él. Poned vuestros ojos en Yeshua HaMashiach, el autor y consumador de la fe. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe dónde yo hallo descanso? Muchas veces estoy deprimido, triste, así como me ve, con 57 años. Es más, esta edad me pega más que antes, estoy como más sentimental, debe ser por la edad ya. Ya me está pegando como los achaquecitos esos de viejo, que ay, cuando yo era joven. Ya me está pegando la cuestión, no piense usted que pasa que yo me pongo duro, estoy joven y todavía que yo vivo declarando una cosa, es porque la vejez me está pegando, ajusta, fuera. Pero hermano, a veces estoy que digo, ay Dios, ay Señor. ¿Y sabe dónde yo busco descanso? En Él, porque Él es el único que me puede dar ánimo. Los hombres nos fallan. Yo te puedo fallar en un momento, el hermano, el otro, todos te vamos a fallar, pero tú también vas a fallarle a alguien, no te preocupes. Tú también le has fallado a muchos. Cuando te sientas triste porque los demás te desprecian, recuérdate, tú también le has fallado a muchos. ¿Sabes por qué yo aguanto la cara de los demás? Porque yo también les he hecho cosas malas a los demás. Yo también he sido perverso muchas veces, yo también he sido mal amigo, yo también he despreciado gente, yo también, a mí me la han hecho, pero yo también la he hecho. Entonces, hermanito, no tenemos excusa. No tenemos excusa porque decimos, pero ¿por qué me tratan así? ¿Y tú? ¿No has maltratado nunca a nadie? Sí lo hemos hecho también. Entonces pidamos perdón al Señor, perdonemos a esos hermanos que nos odian, que nos desprecian, y sigamos con nuestro rumbo, sigamos la carrera para la que fuimos llamados, prediquemos, hagamos lo que sea, no importa lo que la gente diga, usted cumpla el llamado divino que el Señor tiene con usted. Amén. Y amén. Den un aplauso al Señor.